La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy el personaje es una de las figuras más promisorias de la política colombiana. Fue presidente del Consejo Estudiantil de su universidad, la Universidad del Rosario, donde se destacó por su excelencia académica y su liderazgo. Es hijo de un destacado político caldense, Óscar Tulio Liscano, quien fue secuestrado y se escapó de las FARC. Tiene una sólida formación adquirida en universidades colombianas y europeas y es un político de raza, con carácter y pasión para defender sus ideas. Pero también es un beligerante defensor del gobierno Santos y del proceso de paz. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Mauricio Liscano. Muchas gracias por la invitación, además por esa presentación y un saludo afectuoso a todos los televidentes. Son ya 9 años en el Congreso, 4 en la Cámara de Representantes, una legislatura en el Senado y esta que se inicia hace un año. 9 años de vértigo. Sí, llevamos 9 años en el Congreso gracias al pueblo que nos ha elegido generosamente, digamos, durante 3 periodos consecutivos, un periodo en la Cámara de Representantes, 2 periodos como senador y muy contentos, pues, digamos, de llevar 9 años aquí en el Congreso, que es una experiencia además muy bonita. Aquí es la universidad, yo diría que de la política, aquí se aprende mucho, se aporta mucho, se hacen muchas cosas interesantes y la verdad he estado muy contento y muy cómodo en estos 9 años que llevo en el Congreso. ¿Cómo llega usted al Congreso de la República por primera vez hace 9 años, senador Liscano? Nosotros veníamos muy agotados, ya llevaba mi padre secuestrado más o menos 5 o 6 años, sentía que se necesitaba una voz de protesta, digamos, por el secuestro de mi papá. Necesitábamos además un espacio político porque se estaba hablando mucho del canje humanitario en ese tiempo y nosotros necesitábamos una audiencia. Se fundó un partido en ese momento que era el partido de la U. Yo creía que la solución para Colombia era un tema de seguridad, un tema de seguridad muy fuerte, necesitábamos una posición política de autoridad y cuando el partido de la U nació con esa política de seguridad tan fuerte, de seguridad democrática, que en ese momento lideró el expresidente Uribe, pues a mí me pareció que eso era lo que necesitaba Colombia y por eso tomé la decisión, pues no solamente de ser cofundador del partido en Caldas, sino de ingresar a una lista en voto preferente muy difícil además. Pero 4 años después llega usted al Senado por primera vez, ya había sido un abanderado prácticamente de las familias de los secuestrados y ahora es un abanderado de la paz. Sí, nosotros vivimos todo el proceso del secuestro de mi padre, vivimos toda la violencia, no solamente el secuestro de mi padre, sino también el secuestro de mi hermano y pues digamos que vivimos todo el proceso de un país que estaba casi tomado por las FARC, donde hubo un gran piso que fue la seguridad, pero entendimos que después de un piso que era la seguridad venía un segundo piso que tenía que ver con la paz. Todo el esfuerzo de tener una seguridad más fuerte en Colombia necesita tener una segunda etapa y es la paz. La preponderancia que tienen las fuerzas militares, la guerra que hemos venido ganando contra las FARC, pues no podía terminar en tierra arrasada porque eso puede tomar 20 o 30 años más el terminar el último de los guerrilleros y además uno no espera pues que en esta guerra pues mueran más colombianos. Luego por eso consideramos que después de tener un Estado fuerte, con capacidad militar, el segundo paso era buscar una negociación política al conflicto y por eso acompañamos al presidente Santos en su campaña, cuando fue ministro de Defensa, cuando fue presidente, y creemos que la salida pues, a un conflicto tan prolongado en las condiciones que estaba en Colombia debe ser una salida negociada y por eso en el segundo periodo llegamos al Senado. Yo fui además presidente de la Comisión de Paz cuando fui representante, siempre digamos he creído en la salida negociada al conflicto. Ayudamos en su momento al proceso de paz con los paramilitares cuando yo era presidente de la Comisión de Paz de la Cámara y también estamos ayudando ahora el proceso de paz con las FARC o con cualquier otro grupo guerrillero. Y en ese orden de ideas, pues creemos, digamos, como ya lo dije, que
mejor solución para Colombia en términos económicos, en términos sociales y por supuesto en términos de salvar vidas humanas, pues es una salida negociada y que por eso creemos en el proceso. Usted es hoy un auténtico senador de circunscripción nacional. Ha extendido su liderazgo a otras regiones del país. Es un reconocido jefe político del departamento de Antioquia, por supuesto de Caldas, su departamento de origen. ¿Cómo ha logrado ese posicionamiento? Hemos venido haciendo un trabajo social importante, con resultados importantes tanto en proyectos de ley, en debates como en gestión por nuestros departamentos. Logramos consolidar una organización política en el departamento de Caldas, de la cual hoy somos la organización política mayoritaria, y logramos en el 2010, cuando ingresé al Senado, obtener en ese momento 25.000 votos al Senado en Antioquia, que en esta elección se duplicaron a 48.000. La gente reconoció el trabajo que hemos hecho por el departamento y llegamos a 48.000. Nosotros tenemos casi que una especie de doble nacionalidad antioqueño, caldense, porque mis padres son caldenses. Yo obviamente he hecho un trabajo importante en Caldas, pero también me eduqué en Antioquia, tengo un trabajo importante en ese departamento, he tenido relación con ese departamento desde hace muchos años y entonces, pues obviamente yo tengo como esa doble nacionalidad, caldense antioqueño, y en los dos departamentos, tanto en Caldas como en Antioquia, pues he venido trabajando muy fuertemente. En Antioquia pues obtuvimos 48.000 votos, tenemos una gran organización, hemos hecho un trabajo importante por los municipios, por el departamento, y en Caldas también. En Antioquia somos la tercera fuerza política del departamento, en Caldas somos la primera. La educación, la equidad y el resultante, la paz, una paz permanente y duradera. ¿Usted acompaña esos tres puntos fundamentales en que reposa el gobierno de Juan Manuel Santos? Hay que recordar que Juan Manuel Santos fue el fundador del partido de la U cuando el presidente Uribe era presidente. Pues con ellos iniciamos nuestra vida política, tanto con Uribe como con Santos. Pues hubo una, digamos, lamentable división entre los dos. Nosotros nos quedamos en el partido y nos quedamos en la política pública de querer buscar una salida negociada al conflicto. Creemos que este ha sido un buen gobierno. Nosotros creemos que Colombia ha tenido un gran avance en términos de infraestructura. Lo que se está haciendo en infraestructura es impresionante. Hemos tenido un buen desempeño económico. Colombia es de los países que ha crecido en términos económicos por encima del promedio latinoamericano y el promedio mundial. Tenemos unos crecimientos en los últimos años que han oscilado entre el 3% y el 7%, que a pesar de que hoy hay una crisis mundial económica, tanto en los Estados Unidos, que apenas se está recuperando, Europa no ha salido, hoy Colombia es el país de Latinoamérica que más crece en términos económicos. Brasil está creciendo casi al cero y va a decrecer, Perú ha decrecido muchísimo, Ecuador no tiene los mismos crecimientos que tenían en el pasado, igual Chile. Entonces, digamos que Colombia es muy sólido en términos económicos y creemos que la apuesta que está haciendo ahora el gobierno es la correcta. Nosotros ya tenemos una seguridad muy sólida, por lo menos en el campo. Nos falta trabajar mucho más fuerte lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Tenemos un gran déficit de seguridad ciudadana, robo a celulares, atracos. Ahí hay un gran problema, pero que para poder realmente dar un salto de pasar de ser un país emergente, un país, digamos, de media línea en el mundo, a pasar a ser un país de talla mundial, pues el único paso que podemos dar es a través de la educación y a través de la equidad. Por eso cuando Santos hace la propuesta de hacer una gran inversión en educación, la única forma de realmente pasar de ser un país, digamos, de media línea en el mundo, como ya lo dije, a ser un país de talla mundial es a través de la educación. Obviamente un país en paz, mientras haya guerra, este va a ser un país que no se va a poder desarrollar completamente, que va a seguir invirtiendo muchos recursos en seguridad, cuando esos recursos deberían ir a educación, a salud, a temas de infraestructura. Entonces hay que acabar con la guerra para pasar a ser una potencia mundial. Y por supuesto la equidad. Este es un país donde hemos tenido los ricos cada vez más ricos y los pobres que han venido saliendo, muchos de ellos con una brecha muy grande entre ricos y pobres. Es decir, cada vez muchas veces los pobres son más pobres, los ricos son más ricos. Tenemos una, digamos, brecha muy grande entre esas dos tendencias. Somos uno de los países más inequitativos en el mundo, entonces hay que trabajar mucho en que haya una equidad, es decir, en fortalecer la clase media, no en que hayan menos ricos, sino en que hayan menos pobres y que cada vez los pobres pasen más a ser clase media, la clase media tenga más capacidad adquisitiva y haya menos brecha entre esos dos sectores. Y ese es un país equitativo, pues es un país más justo, es un país más ordenado y esa equidad pues realmente la da
nuevamente la educación, y esa equidad nuevamente la da la paz. Por eso están interconectados esos tres principios. Paz, equidad y educación están realmente interconectados para tener un país pues, mucho más próspero. La paz que abrirá al país unos nuevos horizontes en el concierto mundial. La paz obviamente es fundamental para Colombia. Pues ¿por qué es fundamental? Porque es que nosotros no podemos ser un país, como lo digo, de talla mundial mientras tengamos grupos al margen de la ley que controlan vastas zonas de nuestro territorio. Es que mucha de la gente pues, cree que esto es solo Medellín, Bogotá, Manizales o Barranquilla. En esas zonas tenemos control territorial y en esos departamentos, pero en el sur del país, en alguna parte de los Santanderes, de los Montes de María, en algunas zonas del Chocó, pues todavía quienes tienen la autoridad o quienes ejercen muchos de los problemas son los grupos al margen de la ley. Son los que son los jueces, son los que hacen las carreteras, son los que secuestran, son los que extorsionan. Nosotros necesitamos sacar del juego a esos grupos al margen de la ley. Y a través de la seguridad hemos avanzado mucho, pero todavía quedan muchos guerrilleros en pie. Quedan 6.000, 7.000 guerrilleros, que si nosotros nos fuéramos solamente con una capacidad militar nos demoraríamos 20 años en sacar al último guerrillero de combate o al último Bacrim. Nosotros, en cambio, a través de un proceso de paz nos ahorramos primero ese gran esfuerzo de durar 10 o 12 años más en conflicto, salvamos vidas, ahorramos una gran cantidad de recursos y le mostramos al mundo un país que no tiene grupos al margen de la ley, donde primero los colombianos no vamos a ser víctimas de extorsión, no vamos a ser víctimas de asesinatos, no vamos a tener seguramente más soldados muertos, pero además de eso pues vamos a tener una gran ventaja ante el mundo el hecho de que no existan las FARC, pues nos va a permitir que aumente la inversión. De hecho, ya los Andes ha hecho estudios que dicen que la firma de la paz puede hacer que el país crezca 2 puntos más del PIB. Eso sería que nosotros no creceríamos como estamos creciendo hoy al 3 o al 4, sino al 6 o al 7 sostenido. Eso sería más empleo, sería más oportunidades, sería más educación para la gente, más salud, porque podríamos redistribuir los recursos que hoy gastamos en defender la seguridad, en la guerra, los podríamos invertir en otras cosas pues, que serían más productivas para los colombianos. ¿Cómo hacerle entender eso al país cuando hay tanta gente que aún está reclamando seguridad y su equivalente, la prolongación de la guerra? Y la gente tiene 2 dudas muy importantes, y las 2 dudas se fundamentan la primera es en la verdad. La gente quiere saber qué pasó con sus familiares, dónde están los desaparecidos, quiénes los mataron. Está en la justicia, la gente quiere ver que quienes fueron los que cometieron delitos, especialmente lesa humanidad, como secuestro, es decir, nosotros las víctimas de la violencia, que somos muchos de los colombianos, queremos saber que estas personas que cometieron delitos tengan un nivel de justicia. Y por supuesto, la gente quiere pues, una verdadera voluntad de paz, es decir, que entreguen las armas, que realmente se retiren de hacer actos ilícitos y que eso sí redunde en mayor paz. Ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno, eso es lo que aspiramos nosotros los colombianos que pase, y si eso se da, pues este será un proceso de paz legítimo, será un proceso de paz que la gente apoye, por eso se ha dicho que es importante hacer un referendo, y ese será un proceso de paz donde la gente se sienta cómoda con él. Esa es la negociación en la que estamos, eso es lo que está defendiendo el gobierno, eso es lo que estamos defendiendo desde el Congreso, pero yo creo que la gente quiere la paz. Ahora, lo que es difícil explicar es que mientras estamos negociando en La Habana, pues aquí hayan acciones terroristas, y ese es el reclamo pues, que hoy Colombia le está haciendo a las FARC, que le está haciendo el gobierno, y donde ellos tienen que demostrar acciones de paz si verdaderamente quieren que los colombianos apoyemos este proceso. Mauricio Liscano, un político moderno con el perfil de un hombre de Estado. Con él estamos dialogando aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Promovemos la creación. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Mauricio Liscano. Usted fue presidente de una organización internacional de jóvenes estudiantes universitarios. ¿Cuál era esa organización y cuáles son sus propósitos? No, yo tuve la oportunidad, digamos, en la universidad de ser una persona muy activa, pues fui no solamente presidente del Consejo Estudiantil, sino lideré un periódico que se llamaba el periódico La Letra en la universidad. Fui además presidente del capítulo local de AIESEC, que es una asociación internacional de estudiantes, donde además también fui vicepresidente a nivel nacional y había conocido más de 25 países que me invitaban o a dictar charlas o a participar de congresos de liderazgo a nivel mundial, hasta que secuestraron a mi papá, cuando yo inclusive iba para Escocia a un congreso internacional de estudiantes, invitado 2 días antes de irme para Escocia, secuestraron a mi papá, entonces ahí renuncié, digamos, a todo ese proyecto estudiantil que yo tenía de liderazgo estudiantil y me dediqué a la liberación de mi padre. Yo realmente llegué a la política 5 o 6 años después de estar trabajando. Yo enfoqué casi mis primeros años de universidad, cuando terminando y graduado, fue realmente a buscar la liberación de mi padre y de otros secuestrados en Colombia. Entonces, digamos que mi vida profesional pues empezó mucho después. Dice uno de los principios de AIESEC, es la responsabilidad de todos los jóvenes tomar un rol activo moldeando el futuro de nuestro planeta. Nosotros creemos que cada joven merece la oportunidad y herramientas para poder desarrollar su potencial. AIESEC le brinda a los jóvenes experiencias prácticas globales y les damos la oportunidad de conocer el mundo, generando un impacto real positivo y descubriendo qué es lo que realmente los motiva para ser parte del cambio. ¿Usted es fiel a estos principios? Totalmente. Nosotros, cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos en AIESEC, un poco como diría Pinky Cerebro, queríamos conquistar el mundo, queríamos cambiar el mundo. De hecho, todavía lo estamos haciendo desde el Congreso. Soñábamos con un mundo más interdependiente, hoy ya es un mundo mucho más global. Soñábamos con un mundo donde la gente pudiera hacer intercambios entre países para poder aportar lo que otros países tenían. Y por supuesto creíamos en 2, digamos, frases de liderazgo que todavía aplico, y una es que uno lidera con el ejemplo, la mejor forma de liderazgo es el ejemplo, y la segunda es que uno tiene que aprender es haciendo. Y con esas 2 premisas, pues nosotros hicimos toda nuestra carrera y seguimos aplicando. Y es que, insisto, uno lidera con el ejemplo y aprende haciendo. Lo hemos visto desparramar aquí una gran energía en el Congreso, en las comisiones, en la plenaria, en los medios de comunicación, siempre haciendo activismo, generando ideas, lanzando proyectos. Ha sido también muy activa su participación en 3 proyectos fundamentales. El Plan Nacional de Desarrollo, en medio de la austeridad que proclama el gobierno, el seguro al desempleo, la lucha contra la pobreza, Familias en Acción y la Ley Estatutaria de la Salud. Háblenos brevemente de estos. Sí, digamos que yo he enfocado mi trabajo político en el Congreso en 3 escenarios. Uno, en los temas económicos, especialmente en la lucha contra la pobreza y la lucha contra el desempleo. Ese ha sido mi primer foco. Mi segundo foco ha sido los temas de paz, en los que yo siempre he participado en las comisiones de paz. Desde hace 9 años siempre he sido miembro de las comisiones de paz, he sido presidente en la Cámara y en el Senado, también fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y el otro tema ha sido pues, en los temas de desarrollo
regional, digamos que ha sido los temas que yo me focalizaba. En los temas de lucha contra la pobreza, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que ya va a ser ley de la República, donde la red Juntos se convierte en una ley de Estado, donde las personas que reciben casa hoy gratis del gobierno no salen de los programas sociales. Si cuando usted recibe hoy una casa gratis del gobierno, se dispara su puntaje del Sisbén, entonces inmediatamente usted sale de Familias en Acción, sale de Red Juntos, porque claro, ya tiene casa, pero sigue siendo pobre, no tiene ingresos, porque la pobreza no solo se mide, digamos, multidimensional, sino también se mide por ingresos. Entonces nosotros con este proyecto de ley vamos a hacer que la gente siga en los programas sociales y muchas otras cosas, programas de calidad. Entonces hemos hecho foros, hemos hecho debates, durante los 9 años siempre hemos trabajado el tema de pobreza, hemos hecho debates en el plenario del Senado, en la legislatura pasada, sobre cuáles son los problemas de la lucha contra la pobreza, la focalización, etcétera. Entonces, digamos, la pobreza ha sido uno de los temas radicales. Tenemos leyes, tenemos debates, hemos hecho foros, hemos trabajado en todo lo que tiene que ver con ese tema. El tema de desempleo, también hemos estado muy atentos. Por ejemplo, yo soy autor de la Ley de Seguro al Desempleo, hoy ya Ley de la República, que es una de las leyes más importantes, la primera ley o segunda en Latinoamérica moderna que le da un subsidio a todas las personas desempleadas en Colombia, que les paga su seguridad social, les paga su salud y si aportan las cesantías les paga también unos recursos para tener. Es una ley muy moderna que las cajas de compensación, algunas la han aplicado, otras no la han aplicado también, que le falta más información a los colombianos para que sean beneficiarios de la Ley de Seguro de Desempleo, pero hoy es una ley de la República, también hemos hecho debates en ese sentido. En los temas de paz, pues como usted ya lo dijo, pues hemos trabajado fuertemente en el proceso de paz, en buscar una salida negociada al conflicto, con verdad, justicia y reparación, una paz sin impunidad. Y en los otros temas, pues hemos trabajado, como usted lo dice, el tema de salud, ley estatutaria de salud, nosotros fuimos autores, presentamos varios temas de salud, creemos que uno de los grandes problemas que tiene Colombia es la salud, la gente no tiene salud de calidad, una salud muy mala, sufren mucho los colombianos por la salud, ese es un tema que hemos trabajado fuertemente y muchos otros, pues digamos que hemos estado ahí muy pendientes. Usted ha sido uno de los senadores más propositivos, que más leyes ha presentado, leyes que apuntan a la modernización del Estado y a hacer más diligente, más fácil la vida de los colombianos. Enumérenos en una sinopsis cada uno de esos proyectos. Sí, yo le puedo decir que nosotros somos hoy el senador que más leyes ha presentado en el Congreso y que más debates ha hecho de control político en esta legislatura. Leyes que tenemos en este momento, la ley de lucha contra la pobreza, que ya está en tercer debate en la Cámara, ley de prohibición de cigarrillos electrónicos para menores de edad, que ya va para Cámara también, fue aprobada en Comisión Séptima, ley de prohibición de cirugías estéticas a menores de edad, que va para primer debate, ley de taxistas para tener un servicio de lujo como es Uber, como son otras plataformas tecnológicas, para que no solamente ellos puedan prestar el servicio, sino que los taxistas tengan seguridad social, contrato laboral, fondo de capacitación y vaya para primer debate. Tenemos otra ley que es la prohibición de minería y desarrollo agrícola e industrial en páramos para proteger nuestros páramos, para proteger el agua. Presentamos otro acto legislativo de silla vacía para los corruptos que está hoy, digamos, se hizo concordancia o se unió con la Ley de Equilibrio de Poderes. Es uno de los temas que trae la Ley de Equilibrio de Poderes. Tenemos otro sobre alfabetización digital que está en la Comisión Sexta. Es decir, y tenemos otro sobre cuentas abandonadas que va a ser aprobado en la Comisión Tercera para que las cuentas que estén abandonadas, que hay una gran cantidad de recursos, casi 500, 600 mil millones, vayan para la educación, que hoy los bancos están aprovechando esa plata, vayan para la educación. Entonces digamos que tenemos más o menos 12 proyectos de ley, tenemos otros incluso para aprobar, entonces hemos tenido un trabajo legislativo muy importante en estos estamos hablando de un trabajo de 7 meses. Esos proyectos fueron presentados en julio del año pasado, otros este año. La idea es que a diciembre podamos tener entre unas 10 o 12 leyes aprobadas en el Congreso. Es evidente que usted es un hombre de estudio, un consagrado legislador. ¿Cómo descansa? ¿En qué momento lo hace? ¿Cuáles son sus pasiones, sus hobbies? Pues en primer lugar, pues yo soy padre de familia, soy casado, mi esposa se llama Manuela, tengo 2 hijos, Juan Emilio y Guadalupe, que son mellizos, que son mi verdadera pasión. Creo en la familia como la célula de la sociedad y ahora estoy dedicado a correr. Correr es pues no correr en el tema legislativo, que también lo hago, sino correr hablando en términos deportivos, o sea, haciendo atletismo. Hago parte de un grupo que se llama Colombian Runners
y pues corro todos los días, he corrido hasta media maratón, corrí la media maratón de Miami, la carrera de los héroes, he corrido varias carreras, me estoy preparando para la maratón de Chicago, que es en octubre, y trato, digamos que mi pasión hoy es hacer ejercicio todas las mañanas, trato de correr todos los días, prepararme para esa maratón, eso es lo que me da la energía y la capacidad intelectual suficiente, y por supuesto leer, que digamos, leer es muy importante. Ahora me estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Poor Economics, que tiene que ver con la economía de los pobres o para los pobres y cómo salir de la pobreza. El último libro, que inclusive me lo regaló la doctora Tatiana, la directora del DPS, que fue un buen regalo de parte de ella. ¿La literatura? ¿No le gusta la poesía como le gusta a su padre, que por cierto durante el cautiverio escribió muchísimos poemas para su madre? La poesía obviamente es una de las formas más alegres de interpretar al ser humano, pues no soy tan apasionado por la poesía, realmente a mí me gusta más la lectura en términos económicos y las biografías. Por ejemplo, ahora me estoy leyendo también la biografía de Lincoln, un libro que se llama Equipo de Rivales, que ahí voy ya terminando, y uno sobre Napoleón, que también salió recientemente en Estados Unidos. Esos dos, pero digamos en poesía, pues las de mi padre y las que todos leímos en el colegio y algunas, pero uno debería sacar más tiempo para la poesía. Me dicen sus amigos y sus colaboradores que usted no descansa. Pues yo trabajo mucho, digamos, yo heredé de mi madre y de mi padre, digamos, el valor para el trabajo, entender que el éxito en la vida se logra con el trabajo y con la constancia, ¿no? Yo siempre he creído que el éxito es la constancia y la capacidad de trabajar. Tanto mi papá como mi hermano como mi mamá son unos grandes trabajadores, como eran mis abuelos, paisas, arrieros, campesinos mis abuelos, y la verdad que yo sí entendí que el trabajo es la forma del éxito. Si usted le pregunta a cualquier persona en Caldas o en Antioquia, enemigo o amigo, pues dirán muchas cosas de uno, pero lo que coinciden tanto adversarios como amigos es que Mauricio Liscano es un gran trabajador, y yo creo que el éxito de poder haber llegado hasta 9 años en el Congreso y haber logrado lo que hemos logrado es que un día de 24 horas pues se convierta en 48, y que una hora nosotros sea, una hora es trabajando, no es descansando. El tiempo lo entendemos como algo que es una oportunidad, pero que es limitado. Entonces, digamos, yo sí aprovecho mucho el tiempo. Yo hago que el tiempo me rinda y lo utilizo más al máximo, tanto para estar con mi familia, o para estar haciendo política, o para estar en el Congreso. Y digamos que ese es, si me lo preguntan, ese puede ser el secreto del éxito que hemos logrado. Y allá en el trasfondo, mientras lee, escucha los clásicos, le gusta la música de su tierra, las costumbres paisas, la alimentación paisa, en fin, también. No, eso sí, pues mi mayor plato son los frijoles, eso no hay nada que hacer. Yo soy, y lo saben en mi casa y lo sabe todo el mundo, que a mí los frijoles es mi plato preferido. Yo podría, como hacían nuestros ancestros, comer frijoles todas las noches, porque nosotros nos educaron con frijoles todos los días. Ya los hijos se cansan que frijoles mucho, pero uno lo educaron con comer frijoles todos los días, y además eso tenía hierro, y yo creo que de ahí salió la actividad, y el liderazgo paisa viene mucho de la alimentación, y el empresarismo obviamente viene de esa alimentación. A mí me gusta mucho la comida típica, especialmente la comida, digamos, los frijoles, que es lo que más me gusta. Música, sí soy muy malo para la música, la verdad es que no salí con condiciones de música, y tampoco uno puede hacer todo. Entonces, pues entre política, familia y deporte, pues uno no le da tanto para aprovechar la música como quisiera. Soy más bien malito en ese tema, tanto de escucha, que tengo un mal oído para la música, como para los artes, digamos, las manualidades. Mi motricidad fina no es tan buena. Bueno, el senador Mauricio Liscano, ahí tienen de él un perfil humano, político, legislativo. Es una persona de mucha riqueza conceptual, de muchos conocimientos, y seguramente el país va a estar oyendo hablar mucho de él en estos próximos años. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. La siguiente transmisión
es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.